Ok, nosotros vimos este tipo de rectificador en la clase pasada y empezamos a sacar, ¿verdad?, a deducir las fórmulas con el procedimiento que hemos empleado también para los rectificadores no controlados. Nosotros de antemano ya sabemos que para un rectificador controlado que está, ¿verdad?, conformado por tiristores, pues se deben de cumplir las siguientes condiciones para que conduzca un tiristor: de que esté polarizado de forma directa, es decir, que se le aplique un voltaje más positivo con respecto del ánodo con respecto al cátodo, y además que se le aplique un pulso de compuerta. Por eso es que ahora estamos tomando precisamente esta parte, el pulso de compuerta. No sé si recuerden, la última clase llegamos a ver esto. Sacamos el voltaje de salida promedio aplicando la componente promedio de Fourier. Agarramos solamente un área, ¿verdad?, una de las áreas, e integramos donde está definida la función de alfa a pi. Tomamos la parte la parte positiva, que es donde está el voltaje de entrada Bs. Y llegamos, si recuerdan, llegamos precisamente hasta aquí. Entonces aquí nos dimos cuenta de la ecuación 324 que el voltaje promedio es igual al voltaje de pico sobre el pi por 1 más el coseno de alfa. Ahora sí, ¿verdad?, el voltaje de salida promedio está en función de quién, del ángulo alfa. Pero decíamos que se comporta de forma inversamente proporcional, porque a medida de que alfa aumenta, el voltaje de CD, el BCD, disminuye. Cuando alfa disminuye, el voltaje de salida aumenta. Entonces aquí tenemos nosotros el control de la magnitud del voltaje de salida variando, regulando el ángulo de disparo. Bueno, vamos a continuar entonces con las otras ecuaciones que nos hacen falta. Ya una vez que nosotros tenemos el voltaje de salida promedio, pues ahora estamos en condiciones de encontrar la corriente de salida promedio, es decir, la corriente que le llega a la carga. Y aplicando un procedimiento similar al que ya hemos hecho, ¿verdad?, para calcular la corriente, si ya tengo el voltaje de salida y la resistencia de carga, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm, que quedaría así como BCD entre RL en el caso de que ya tuviera BCD. Si no lo tengo, pues divido todo esto, ¿verdad?, entre RL para tener una segunda ecuación, de tal manera que yo la pueda obtener directamente la corriente promedio a partir del voltaje Bm y de la resistencia de carga y del ángulo de disparo. Sería la ecuación 325b. Bueno, ahora vamos a calcular el voltaje eficaz. Otra vez vamos a tomar esta parte de aquí. Utilizamos, ¿verdad?, la ecuación para calcular el voltaje eficaz de una onda periódica, que ya sabemos que es igual a 1 sobre tau por integral de 0 a tau de la función a la cual le quieramos encontrar el valor eficaz al cuadrado por la diferencial de la variable de esa función. Bueno, para nuestro caso hacemos lo mismo. Acuérdense que hemos simplificado, como en el periodo hay dos áreas iguales, pues simplemente integramos una y multiplicamos por 2. Entonces el periodo pues es 1 sobre 2pi, multiplicamos por 2 porque son dos áreas iguales. Vamos a tomar esta área está definida de alfa a pi, ¿verdad? ¿Y quién está definido ahí? Pues es Bs, que es el voltaje de entrada. No sé si recuerden esto de acá, me voy a subir. Esto que tengo aquí es precisamente esto que está entrando de acá. Por eso lo asociamos con Bs. Una vez que nosotros ya tenemos esto, ¿verdad?, podemos sustituir el valor de Bs, que recuerden que es igual al voltaje de pico por el seno de omega t. Realizando, ¿verdad?, las sustituciones indicadas y simplificando este 2 con este 2, me quedaría simplemente 1 sobre pi, y sustituyendo esto nos quedaría así. Hay que elevar al cuadrado, nos quedaría elevando al cuadrado Bm cuadrado por el seno cuadrado de omega t por la diferencial de omega t. Sacamos esta constante fuera de la integral y nos quedaría Bm cuadrado sobre pi, y ya nos enfocamos a resolver únicamente la integral del seno cuadrado de omega t de alfa pi. Nosotros tenemos una fórmula, ¿verdad?, para este tipo de integrales, que es esta. Podemos poner la x, en este caso bien la pueden encontrar así: x sobre 2 menos el seno de 2x sobre 4, o bien un medio de x menos un cuarto de x. Es lo mismo, ¿no?, un cuarto del seno de 2x. Bueno, entonces
Aplicando la integral nos quedaría, para nuestro caso, la variable es omega t, sería omega t sobre 2 menos un cuarto del seno de 2 omega t, ahí la tenemos, ¿ok? Porque ya acá pusimos el 4, ¿verdad? Bueno, ahora evaluamos los límites, primeramente el límite superior y luego le restamos la evaluación del límite inferior. Primeramente acá donde hay omega t sustituimos pi, quedaría pi sobre 2 menos un cuarto del seno de 2pi. Luego dice menos, aquí sería más por el menos, menos, aquí menos por menos me daría más. Donde haya omega t sustituimos ahora por alfa, quedaría alfa sobre 2 y acá me quedaría más un cuarto del seno de 2 alfa. Ahí lo tenemos y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a simplificar, sabemos que el seno de 2pi, que equivale a 360 grados, es igual a 0, entonces ya eliminamos esta parte. Aquí nosotros podemos, pues tenemos que dejarlo así, ¿verdad? Porque no son términos semejantes, ya lo podemos dejar así. Pi sobre 2 más, menos, perdón, alfa sobre 2 más un cuarto del seno de 2 alfa. Ahora aquí podemos sacar esto, ¿verdad? El bm cuadrado tiene raíz exacta, la sacamos fuera y nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos la propiedad de los radicales, una regla de los radicales, que es la que estamos aplicando acá. Y ahora, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es factorizar todo esto que está acá dentro del corchete por pi. Bueno, si quito a pi de aquí me quedaría 1, ¿verdad? Acá como no lo tengo que poner abajo, y acá también como no lo tengo que poner abajo. Les he comentado, ¿verdad?, que una forma de verificar que la factorización está correcta es multiplicar el factor por la parte que quedó factorizada. Y al multiplicarlo, pues tiene que dar la expresión original de donde partimos. En este caso vemos que estamos en lo correcto, porque si multiplico esto por esto me quedaría pi sobre 2, aquí me quedaría pi por alfa entre 2pi, me quedaría simplemente alfa sobre 2 porque la pi con la pi se va. Y acá también, ¿verdad? Me quedaría pi por 1, pi entre pi, me quedaría un cuarto, como estaba originalmente. Bueno, ya que tenemos esto, ¿verdad? Ya que nosotros hicimos esta factorización, perdón, pues ya estamos en condiciones de dejar o expresar finalmente el voltaje RMS de la siguiente forma. Aquí, ¿verdad?, sacamos este 2 fuera de la raíz y quedaría abajo, quedaría, ¿verdad?, como no tiene una raíz exacta, lo dejamos indicado, me quedaría bm sobre la raíz de 2 por la raíz de 1 sobre pi por todo lo demás. Aquí vemos entonces que el voltaje eficaz también depende de quién, del valor pico del voltaje de entrada, pero sobre todo del ángulo de disparo, el momento en que se active el tiristor. De esa manera, ¿verdad?, es la magnitud del voltaje eficaz que vamos a tener a la salida. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. ¿Todo bien, profe? No, profe. Muy bien, bueno. Continuamos entonces ahora, ya una vez que nosotros tenemos el voltaje eficaz, estamos en condiciones de calcular la corriente eficaz o RMS. Bueno, entonces decíamos, ya otra vez aplicamos, ¿verdad?, la ley de Ohm. Si ya tengo el valor eficaz, la resistencia de carga, y quiero calcular la corriente que pasa a través de la carga, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm. Si ya tengo el voltaje RMS, que lo calculé anteriormente, pues aplico esta ecuación directamente. En el caso de que no la tenga, pues lo puedo calcular a partir de aquí. Así quedaría. Fíjense bien el cambio que se hizo acá, ¿verdad? Aquí tenemos Bm sobre la raíz de 2. En uno de los problemas que hicimos anteriormente les puse por ahí, ¿verdad?, las relaciones más comunes que se utilizan en análisis de circuitos. Y la relación de Bm sobre la raíz de 2 también se puede poner como Bs, que es el voltaje eficaz de entrada. Ya sea si lo quieren manejar así o así, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, si no tenemos calculado RMS, pues lo podemos calcular aquí, ¿verdad? Simplemente dividiendo este voltaje, ¿verdad?, este fue el que dividimos entre RL, y de esa manera ya tenemos una ecuación para calcular la corriente eficaz
partiendo del voltaje de pico y del ángulo de disparo, en el caso de que no se tenga el voltaje eficaz. Bueno, ahora vamos a calcular la corriente promedio en cada tiristor. ¿Cómo le haríamos para calcular la corriente promedio en cada tiristor? ¿Me podrían decir qué idea tienen ustedes de esto? ¿Cómo sería? Vamos a ver, ¿verdad? La forma de onda de la corriente del voltaje de entrada. Aquí tenemos, ¿verdad? Fíjense bien, la corriente, el voltaje promedio. Y acá tenemos la corriente. Bueno, pero aquí lo que nos interesa ver es cuál es el tiempo, el intervalo de tiempo que permanece conduciendo cada uno de los tiristores. Por ejemplo, ya hemos visto, ya sabemos que aquí en este tipo de sistema los tiristores conducen por pares. T1 y T2 conducen para el semiciclo positivo. Cuando se activó aquí, ¿verdad? Cuando se realizó, se aplicó el pulso de corriente, ¿verdad? Se activaron los tiristores T1 y 2 y este fue el intervalo en grados, ¿verdad? Que condujo desde alfa hasta pi. Es decir, si alfa fuera 80 grados, pues lo que conduciría, ¿cuánto sería? Pues sería 100 grados, ¿verdad? Lo que falta para llegar a 180. Y acá es lo mismo, hemos dicho que trabajan de manera equitativa, igual. El mismo ángulo para el semiciclo positivo y el mismo ángulo para el semiciclo negativo. Bueno, ¿cómo le haríamos entonces? Pues aquí no vamos a verlo, ¿verdad? O a hacerlo como en el caso del puente con diodos. Este mismo puente que estamos analizando, pero con diodos. Porque ahí recuerden, también los diodos conducían por pares, pero ahí cada diodo conducía 180 grados. ¿Sí recuerdan? El diodo 1 y 2 conducía 180 y el 3 y el 4 también 180. Pero acá los tiristores no van a conducir 180 todo el tiempo, a menos que el ángulo de disparo se haga 0. Aquí no tenemos un valor constante que podríamos decir, pero si hay algo que nosotros podemos entender aquí. Siempre los tiristores van a conducir la mitad, eso no sé si lo logren ver, esta es la corriente. Los tiristores siempre van a conducir la mitad de la corriente que le llega a la carga. Esta es la corriente de entrada, ¿verdad? Pero la corriente que le llega a la carga, hemos dicho que cuando un rectificador, la carga es resistiva, la forma de onda de la corriente es igual que la del voltaje. Entonces aquí va a haber una corriente que va a tener esta forma de onda y aquí va a haber otra corriente que va a tener esta misma forma de onda. O sea, va a haber dos áreas iguales de corriente durante un periodo. Eso es lo que le llega a la carga. Pero cada tiristor siempre va a conducir entonces la mitad. No podemos decir que son 90, que son 120, que son 180, porque depende del momento en que se haga el ángulo de disparo. Pero de lo que sí estamos seguros es que cada tiristor va a estar conduciendo la mitad de la corriente promedio que le llega a la carga. Con base en este razonamiento, pues ya podemos sacar entonces la corriente promedio de cada tiristor. Aquí lo decimos, ¿verdad? Aquí en esta parte ya donde vamos. Dice, cada tiristor conduce la mitad del intervalo de corriente que le llega a la carga. Entonces, como es la mitad, pues simplemente vamos a dividirlo entre ¿quién? Entre 2, es decir, la corriente promedio en cada tiristor va a ser igual a ¿quién? A la corriente promedio dividida entre 2. No sé si quede claro esto. ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí me escuchan? No hay duda, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer para calcular ahora la corriente RMS en cada tiristor? Pues vamos a utilizar el mismo procedimiento, igual aquí, ¿verdad? En el caso de la corriente RMS, pues ya vimos que cada tiristor conduce la mitad de la corriente que le llega a la carga. Entonces, para nuestro caso, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir, en este caso, la corriente RMS entre la raíz de 2, como lo hemos hecho.
en otras ocasiones. Acuérdense siempre, cuando se trata de una corriente eficaz, vamos a dividir entre la porción del periodo que está conduciendo el interruptor, pero entre la raíz de esa porción. No sé si quede claro. Entonces, esta es la forma de encontrar con la ecuación 330 la corriente eficaz. Y ahora, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esto, pues podemos nosotros sustituir esto acá, multiplicarla por 1 sobre la raíz de 2 y nos daría exactamente este valor. Ya sea, perdón, esta de acá, la corriente eficaz, esto de acá. Sí, porque esto que estaba yo mostrando era la corriente promedio. Bueno, pues ya tenemos hasta ahí, ¿verdad? La corriente eficaz, y ahora nos falta calcular la corriente eficaz, pero de entrada, la corriente eficaz de cada una, o mejor dicho, de la única fase del transformador. Aquí nosotros la podemos ver aquí en la figura que tenemos inicialmente. La corriente, ¿verdad?, de entrada, esta de aquí, esta que está fluyendo por el secundario del transformador, pues es una corriente alterna que va a tener esta forma, ¿verdad? Aquí se ve una parte positiva y otra parte negativa. Pero esta corriente de entrada, esa corriente eficaz, pues va a ser exactamente la misma que la corriente, ¿verdad?, eficaz que le llega a la carga. Nada más que la corriente eficaz que le llega a la carga es rectificada, pero la magnitud es la misma. Porque ¿de dónde va a salir la corriente que está fluyendo por la carga? No le queda otra más que tomarla de donde, de la fase. Entonces, esta relación que tenemos aquí, ¿verdad?, a lo último ya, esta parte, dice cálculo de la corriente RMS por fase. Esta aquí le ponemos IS. Dice, para este caso la corriente eficaz IS que proporciona la única fase del transformador es igual a la corriente eficaz que le llega a la carga, a IRMS. Por tanto, IS es igual a IRMS en el caso de que ya la tuviera, y si no, pues aplicamos la ecuación o sustituimos la ecuación para IRMS. Y esto quedaría de esta forma. Bueno, dudas, preguntas que tengan hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? Ajá, casi no se entendió Josué. No, profe, le decía que no. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar realizando los ejercicios que tenemos para este tema. A mí me quedó muy ¿cómo les diré? Me pareció muy el aprovechamiento muy deficiente que tuvieron en la unidad 2. Veo que la mayoría salió de la patada en el examen, no pudieron hacer ese ejercicio que se los había puesto de tarea. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué sería? ¿No estudiaron? Profe, Ajá. en mi caso, en mi examen traía 2 problemas. Sí, lo vi ahí, tomó la plataforma otro, pero pues no había problema Pero hiciste nada más uno, ¿va? Sí, nada más hice uno, Sí. no me dio tiempo de hacer el otro. Yo igual, profe. Nomás hice uno. Sí, pues con uno era suficiente. Uno, no eran 2 problemas, era uno. Y las 10 preguntas de opción múltiple. Entonces ese ejercicio lo hicimos en tarea. Bueno, yo sé cómo están trabajando ahorita, sé que la mayoría está copiando, no hace la tarea, pero yo les recomiendo que ustedes se pongan a estudiar en serio, porque esta unidad, fíjense bien, ya llevamos 30 y tantas ecuaciones, 31 ecuación. Lo más probable es que se hagan bolas cuando venga el examen si ustedes no hacen su formulario y sobre todo si no se ponen a estudiar. Ya ahí en la
carpeta de Google Drive ya les puse ahí, ¿verdad? La bibliografía que estamos utilizando. Se dan cuenta, ¿verdad? Los problemas que les resuelvo son problemas propuestos. Ahí hay problemas todavía resueltos que trae el autor para que ustedes complementen. La cosa es que ustedes se pongan a estudiar, que no, no es lo mismo, ¿verdad? Hacer un examen que hacer una tarea, porque la tarea pues les he dejado muchos días, pero en el examen no. Entonces quisiera que se pusieran al tiro, ¿verdad? Para que no pase esto que pasó en la segunda unidad. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que está ahí en el libro de electrónica de potencia de Daniel W. Hart. Es referente a este tema que estamos viendo, ¿verdad? Se trata de un rectificador monofásico controlado en puente que presenta una carga resistiva de 40 ohms y un generador con una tensión eficaz de 120 volts a 60 Hz. El ángulo de disparo, dice el que está trabajando, es de 35 grados. Nos piden determinar la corriente media. Ya les comentaba que este autor es español, por tanto el promedio a ellos le llaman media. Los valores RMS le llaman eficaces, pero es exactamente lo mismo. Entonces nos piden calcular la corriente media de carga, la corriente eficaz de la carga, la corriente eficaz del generador, que sería la última ecuación que vimos, que es la corriente de la fuente, de la fase y el factor de potencia. Bueno, entonces vamos a llevar a cabo esto. Aquí es conveniente, les voy a recordar esto, acuérdense de esto. En estos ejercicios, cuando vayan a hacer sus cálculos, su calculadora la tienen que ajustar en el modo de radianes. Sí, porque luego se agarran el ángulo en grados, sobre todo cuando se trata de hacer una sumatoria por ahí que se tenga que sumar alfa, va a dar un error. Si se trata de sacar una función seno o coseno, no hay problema. Pero hay ecuaciones donde tenemos pi sobre 2 más alfa sobre 2, entonces ahí alfa tiene que estar en radianes. Cuando alfa se está sumando, se está dividiendo, se está restando o multiplicando, tiene que estar en radianes. Ya si alfa está dentro o es el argumento de una función trigonométrica, pues ahí hay libertad de escoger ya sea en grados o en radianes. Pero para que no haya problemas, mejor cambien el modo como va a trabajar su calculadora o donde estén trabajando. Bueno, sacamos los datos. La resistencia de carga es de 40 ohms. El voltaje, aquí nos dieron el voltaje eficaz, fíjense bien, que es Vs. Mucho cuidado acá, porque si ustedes toman este como voltaje Vm, ya la cosa no va a salir. Tenemos la frecuencia de 60 Hz y el ángulo de disparo alfa, que es 35. Entonces, este ángulo, ¿verdad?, de 35 grados ya lo convertí a radianes. Acuérdense que para convertir a un ángulo de grados a radianes hay que multiplicar por pi, dividir entre 180 y realizar las simplificaciones correspondientes. Una vez hecha la simplificación, resulta que alfa es igual a 7 pi sobre 36, o bien lo podemos manejar de forma decimal, 0.611 radianes. Bueno, vamos a calcular lo que nos piden en primer lugar, la corriente media de la carga. Acuérdense que tenemos una ecuación que la calculamos, la deducimos en el inciso B, la corriente media o promedio de la carga. Tenemos esta, ¿verdad?, en el caso de que tuviéramos nosotros el voltaje promedio, pero si no lo tenemos, pues vamos a utilizar directamente esta. Podemos utilizar esta o bien sacar primeramente el voltaje BCD y luego dividirlo entre RL. Hay como ustedes deseen hacerlo. Bueno, entonces aquí estamos utilizando esta que les acabé de mencionar. Ya tenemos prácticamente todo. Tenemos el voltaje Vm, la resistencia de carga y el ángulo de disparo. Pero aquí hay un detalle, ¿verdad? Tenemos que obtener el voltaje de pico, porque esta ecuación, todas las ecuaciones que hemos nosotros sacado han sido en términos de los valores pico.
y aquí el problema me dio el voltaje eficaz. Entonces, ¿cómo se relaciona el voltaje de pico con el voltaje eficaz? Pues mediante el factor de raíz de 2. Vm es igual a raíz de 2 por Vs. Entonces ya tenemos este voltaje de pico, que es 169.706 volts. Ya con esto, ¿verdad? Pues ahora sí podemos sustituir prácticamente todo, y ya una vez realizando la sustitución correspondiente, nos queda que la corriente promedio o la corriente media en la carga, en la salida, es de 2.457 amperes. Muy bien. Bueno, preguntas, dudas. Entonces mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque si en vez de ver, hubieran tomado aquí, ¿verdad?, el valor de Vm como 120, pues hubiera dado un error. Mucho cuidado con eso, porque a veces el autor me da el voltaje de pico o a veces me da el voltaje eficaz. Bueno, vamos a calcular la corriente RMS. Acuérdense que la corriente RMS en el procedimiento anterior lo calculamos, se dedujo, ¿verdad?, en el inciso D. Aquí lo tenemos, aquí la tenemos. Si ya tengo el voltaje RMS, pues simplemente lo divido entre la resistencia. Si no, pues aplicamos esta ecuación, la 327B. Entonces, vamos a ver cómo quedaría, o cuál apliqué aquí. Pues apliqué esta que les acabo de mencionar, ¿verdad? Pues ahora sí, ya creo que tenemos todo, ¿verdad? Tenemos Vm, RL. Aquí es donde les digo, fíjense bien. Por ejemplo, en esta ecuación, alfa se está restando, ¿sí? Si se resta alfa, ¿qué pasa? Si se resta alfa, en este caso, tiene que estar forzosamente en radianes, porque de lo contrario, ¿verdad?, va a producirse un error en el cálculo. Bueno, una vez que nosotros hemos sustituido y realizado los cálculos correspondientes, nos da un valor de la corriente de 2.932. Un tip, ¿verdad?, que ustedes pueden aplicar cuando estén resolviendo una tarea o un examen, en el caso de que venga un problema como este, es que siempre los valores eficaces tienen que ser mayores, ¿verdad? La diferencia se ve muy grande, se ve muy clara, sobre todo para rectificadores monofásicos, pero cuando se trata de rectificadores trifásicos, ¿verdad?, sigue siendo mayor los valores eficaces, aunque a veces tan solo son unas cuantas décimas, centésimas o milésimas, pero siempre los valores eficaces son mayores. Si nos hubiera salido un valor menor que este, pues quiere decir que por ahí estamos tomando algo mal, o que los cálculos que hicimos, en los cálculos que hicimos hubo por ahí un error, una equivocación. Bueno, entonces ya tenemos los dos incisos, la corriente promedio en la carga y la corriente eficaz. Ahora nos piden la corriente eficaz en el generador. Esto recuerden que fue lo último que analizamos, y decíamos que la corriente eficaz de entrada pues va a ser en este caso igual a la corriente eficaz que le llega a la carga. Entonces, pues aquí simplemente las igualamos, ¿verdad? Y ese es igual a ¿cuánto? A esto, a la corriente eficaz en la carga. Y por último, ¿verdad?, nos faltan determinar el factor de potencia. Bueno, esta ecuación, por favor, cópienla por ahí, porque esta ecuación la vamos a utilizar para este tipo de rectificadores. Anótenla ahí como una ecuación extra en este tema. Hay que recordar que la mayoría de las ecuaciones que estamos nosotros deduciendo son específicas para cierto tipo de rectificador. Esta no la van a poder aplicar para un puente con diodos o para un rectificador trifásico. Tiene que ser exclusivamente para esta. Entonces, una vez que nosotros sustituimos, ¿verdad?, los valores de alfa aquí, pues nos queda entonces el factor de potencia igual a 0.737. ¿Por qué será que disminuye el factor de potencia aquí? ¿Alguien me podría explicar? ¿Por qué será que disminuye el factor de potencia en un rectificador controlado? ¿Y por qué el factor de potencia queda en términos de alfa? Pues esto lo podemos entender aquí en esta parte, en la figura que tenemos aquí. Este es el voltaje de entrada. Ya vimos que este es el pulso de corriente que se le aplica a las compuertas de los tiristores. Y aquí tenemos el voltaje de salida.
la corriente de salida es algo semejante, ¿verdad? Va a ser una forma de onda semejante al voltaje cuando la carga es resistiva. Cuando la carga es inductiva, pues ya se deforma. Pero aquí lo que nos interesa, ¿verdad? Es esta parte, la corriente IS, la corriente que está fluyendo por a través del transformador, lo que está entrando. Fíjense bien, hay algo aquí importante. Nosotros hemos visto, ¿verdad? De los cursos, bueno, han visto ustedes, yo también, pues de manera posiblemente separada, que el factor de potencia, como lo hemos conocido de manera común, dice que es igual al coseno de phi. ¿Y qué es phi? Pues es el desfasamiento que hay entre la componente fundamental del voltaje y la componente fundamental de la corriente, ¿verdad? Aquí nosotros estamos viendo la forma de onda, pero hemos comentado que esta forma de onda ya no es senoidal del todo. Hay una parte senoidal y la otra parte está recortada. La fundamental, ¿cómo la tendría yo que sacar? Pues tendríamos que hacer ¿cómo se dice? El desarrollo en una serie trigonométrica de Fourier, y de ahí vamos a sacar la fundamental. Aquí, ¿verdad? Componente promedio no va a haber, porque hay la misma parte que está por el lado positivo, lo mismo que está por el lado negativo, y se anulan. Solamente va a haber una componente fundamental y va a haber componentes pares e impares. Pero aquí, ¿verdad? La fundamental va a empezar aquí. Observen aquí, cuando se echa a andar el circuito, ¿verdad? Lo primero que aparece, ¿verdad? Aquí a la entrada es voltaje. A la carga no le llega nada. Estamos ahorita tratando de encontrar, analizar el factor de potencia a la entrada. Entonces, hay voltaje inicialmente, pero no fluye corriente. ¿Hasta cuándo va a fluir corriente? Hasta que se disparan los tiristores, hasta alfa. ¿Y eso que provocó? Un desfasamiento. Ya no es, ya la corriente no está en fase con el voltaje, o sea, no suceden al mismo tiempo, ya hubo un desfasamiento. Ese desfasamiento que nosotros en los otros cursos de CA le llamábamos phi, pues ahora coincide ese phi con alfa. Por esa razón, el ángulo de disparo queda en términos precisamente de alfa, porque también es un factor de desplazamiento. Esta parte que se pone aquí viene siendo un valor aproximado del factor de distorsión, porque hemos mencionado que en un rectificador controlado el factor de potencia depende de dos factores, el factor de desplazamiento y el factor de distorsión. El factor de desplazamiento viene siendo el coseno del ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente, que en este caso es alfa. Y el otro factor de distorsión, ¿verdad?, indica el contenido armónico que hay en la corriente de entrada, que se aproxima con este valor. Por eso es que esta ecuación queda de la manera siguiente. Realizando, ¿verdad?, los cálculos nos da un valor de 7.737. ¿Cómo le hacemos para que el factor de potencia disminuya? Pues tenemos que trabajar con un ángulo de potencia menor, o les decía, ¿verdad?, muchos sistemas actuales ya traen compensación del factor de potencia mediante una compensación activa de la potencia reactiva. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. No, Inge. ¿Seguro que no? Muy bien. Profe, Dime. la ecuación que nos había mostrado ahorita del factor de potencia dijo que no se podía utilizar para un puente de diodos ni rectificador. ¿De qué, dijo? Un rectificador trifásico controlado. Ajá, ok. Sí, sí, son específicas las fórmulas. Yo les he dicho, por ejemplo, la de la eficiencia, esa sí es general, se puede aplicar para cualquier tipo de rectificador, ya sea controlado, no controlado, monofásico, trifásico en estrella o trifásico en puente. Pero este no, es específico. ¿Ok? Muy bien, entonces, pues yo creo que aquí la vamos a dejar. Las tareas, por ahí está pendiente Jerónimo, ¿verdad? Les decía que manden por favor su nombre y la tarea en el caso de que ustedes hayan visto que hay una duda que no coincide con lo que ustedes hicieron o entregaron, porque acuérdense que las tareas son por equipo, excepto ciertas actividades que son individuales.
Pero por ejemplo, si están en el mismo equipo y yo le puse, por ejemplo, a uno 10 puntos y al otro le puse 8, quiere decir que me equivoqué. Entonces, chequen eso y ahí me dicen, ¿sale? Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar y ya si Dios quiere nos vemos el día de mañana.